que tu empresa va a sufrir un ciberataque es seguro. Wow. Seguro. La cuestión es cuándo. Y mi peor pesadilla se hizo realidad. Los ciberdelincuentes me dijeron, sí, te lo podemos poner todo en marcha, tiene muchos clientes, pídele dinero y nos pagan los 500.000 euros. Lo primero que hice fue, tu brecha más importante de ciberseguridad es tu pereza. Bueno, pues hoy estamos con Javier Asís de Exolution Grupo Tecnológico. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Hola, Aida, muy buenos días. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir, porque además siempre lo digo en la introducción de cada podcast. Gracias a todos los 100K por la disposición que tenéis siempre de dejarlo todo a un lado y dedicarnos este ratito que nos viene tan bien a nosotros y también a toda la audiencia que nos ve. Así que bueno, Javier, cuéntanos, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo soy Javier y vengo de Murcia, de hecho de un pueblo muy pequeñito, del que me siento muy orgulloso, que se llama Alguazas. Un pueblo con 8.000, no llega a 9.000 habitantes, muy pequeñito, en el que estoy tremendamente orgulloso, siempre decirlo. Qué bien. Y me dedico, bueno, al sector de la tecnología, en este caso como servicio de informática especializado en tema de servidores, soporte a empresas, con una mirada, digamos que un poquitín diferente en la parte del cloud, la nube y la ciberseguridad aplicada, que eso cambia mucho la teoría. Los resultados extraordinarios del Club 100K no son casualidad. Todo empezó con una decisión. Asistir a una conferencia gratuita. Tú también puedes hacerlo. Reserva tu plaza ya. Y ahora sí, porque por ejemplo, yo que soy inexperta en tu temática, ahí se me hace como un poco un mundo llegar a concretar qué es lo que haces. Si tuvieras que explicarle esto a un niño de 7 años, ¿qué le dirías para que te entienda? Bueno, para un niño de 7 años, pues lo diría que realmente escoger todo. Hasta ahora, cuando uno entraba en una empresa, decía, ¿dónde está el cuarto de los servidores? ¿No? Pues eso solía decir, entraba ahí y había una habitación llena de trastos, llena de cables, que nadie sabía exactamente lo que había allí, lo que podía tirar, lo que no, parecía, como dicen nuestras madres, una leonera, ¿no? Uh-huh. Pues yo me dedico a que eso desaparezca de una oficina, que eso simplemente no exista y esté todo en la nube, a lo que nos dedicamos. Uh-huh. Y que el usuario final, tanto sea una empresa como el usuario final, se despreocupe de cualquier cosa que sea gestión, administración, copias de seguridad, soporte, licencias, toda la parte más engorrosa de la informática o la tecnología que tiene que ver mucho con su negocio, pero no directamente, de eso nos encargamos nosotros de hacerlo como tremendamente fácil. Qué bueno. Y esto sirve, entiendo, para todo tipo de empresas que trabajen en lo digital. Sí, especialmente para empresas que tengan 2 puntos críticos. Uno, que tengan contenido de datos sensibles, Uh-huh. el acceso a esos datos sea muy sensible. Y 2, para empresas que requieran de la continuidad del negocio. Y explico ese concepto de continuidad del negocio. Cuando una empresa, por ejemplo, una asesoría laboral, fiscal, principalmente, para ellos es crítico que su sistema funcione sí o sí, con un 100% de seguridad. Pues cuando llegan las fechas límites de presentar los impuestos. Porque no es la primera vez ni la última que llegan empresas y han tenido que presentar problemas de no, es que he sufrido un ciberataque y no me he pasado no sé qué y no he podido presentar todos los impuestos de mis clientes. Y eso genera muy mala reputación, multas que al final tiene que asumir la asesoría y muy mala experiencia. Eso es continuidad del negocio en el que Uh-huh. es crítico que tu empresa funcione. O sea, entiendo que esto va relacionado con la ley de protección de datos, etcétera. Sí, una parte de ellos sí, muy importante y sensible, sí. El tema de la protección de datos y eso, la seguridad perimetral que se llama, de cómo se accede, cuándo y quién me asegura que mi servicio, mis necesidades de mi empresa van a estar funcionando cuando, cuando el panorama cambie o tenga algún ciberataque, porque la cuestión de los ciberataques hoy lo vemos muy como que le pasa a los demás. Yo no soy objetivo, mi empresa no es muy importante, toda esa es la historia que nos contamos. Y a fecha de hoy, que tu empresa va a sufrir un ciberataque es seguro. Wow. Seguro. La cuestión es cuándo.
Vale, ¿y a qué te refieres con ciberataque? Porque, por ejemplo, que te dupliquen o que te suplanten tu perfil, ¿eso ya es ciberataque? No llega a serlo. No entramos a eso, suplantación de identidad, no entramos tanto ahí, Ujú. que también esa es una parte, pero en nuestro caso, la peor pesadilla que puede sufrir alguien, y en mi caso puedo hablar a nivel personal, es que tú llegas un día a la empresa y tus trabajadores se pongan a trabajar y vean que ninguno de los iconos que tienen, de sus accesos, de las carpetas, de los programas de gestión, todos esos iconos que son su día a día de trabajo, están accesibles y todos se ha cambiado y tiene un nombre larguísimo y eso es el famoso ransomware y se llama secuestro de datos. Lo que hacen es te encriptan, te bloquean, te secuestran todos los datos que hay en tu empresa, en todos los equipos, todos los ordenadores. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que cuando uno va siendo consciente, va poniendo presencia en lo que tiene y hasta dónde llega el daño, es cuando la sangre ni el oxígeno te llega a la cabeza. Y esa es una de las peores experiencias que uno puede vivir. Cuento esto porque en mi caso se me ponen los pelos como escarpias cuando cuento esto. A nivel personal, cuando la pandemia, yo llevaba como un par de años focalizado en la parte del tema de servicio en la nube y yo sufrí directamente un ciberataque así. O sea, en primera persona sé de lo que hablo. Y fue el primer fin de semana de la pandemia, de estar encerrado, ese primer fin de semana. De hecho, era Semana Santa. Y el domingo de resurrección, recuerdo que me levanté a las 7:30 y veo el reloj y estaba enviándome notificaciones a las 7:30 de la mañana. Notificaciones de fallo, sistema caído, esto no... Bueno, digo, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Total, que me levanto, cojo el ordenador, me pongo delante y cuando entro al sistema, a ver, mi empresa, que se dedicaba a dar servicio al resto, cómo estaba, ahí viví en primera persona cuando estaba siendo consciente de lo que estaba viendo y los daños donde habían llegado. Había momentos que las pulsaciones me subían muchísimo y el oxígeno casi no me llegaba a la cabeza. Esa sensación yo no se la deseo ni a mi peor enemigo nunca. Y mi peor pesadilla se hizo realidad sin previo aviso. Y ahí me encontré con una situación de la que a fecha de hoy, bueno, aprendí, por supuesto, fue como un máster importante. Y en aquel caso, fíjate cómo pasó. En aquel caso lo primero que hice fue paralizar, aislar, es decir, quité la corriente en remoto de todo el centro de datos, de toda la oficina, lo paralicé y entonces me fui físicamente a la oficina para ver todo el daño que habían hecho. Eso fue un domingo y ahí dije, wow, todo lo que tiene aquí que hacer. Si alguien no lo sabe, cuando alguien sufre un ataque dirigido, en este caso, y dirigido es, bueno, que mi empresa ya llevaba algunos años, como un par de años, creciendo a nivel de servicio como web e internet. Era algo muy visible, estaba creciendo y quizás yo no le había puesto toda la energía y el foco en la parte de ciberseguridad, sino en ofrecer servicios, eso iba creciendo. Y eso era, bueno, como muy goloso para los ciberdelincuentes. Eso lo aprendí en aquel momento y dije, wow, esto hay que ponerlo en marcha, a ver cómo solucionamos esto. Busqué ayuda a todos los contactos que tenía, porque allí el daño que me habían hecho era toda la infraestructura, me la habían tirado y mi hándicap más importante era qué pasa con mis clientes mañana lunes cuando lleguen a su oficina. ¿Qué va a pasar? Claro, porque a lo mejor también podrían haberles atacado a ellos, ¿no? Sí, claro, efectivamente, que mis servicios le afectaban a ellos lo que yo tenía. ¿Cómo van a afectar? Bueno, pues ahí tienes que hacer un trabajo de hablar con todos los clientes, decirle qué es lo que ha pasado, no le puedes dar una fecha, decir se va a solucionar mañana, y de forma paralela tenía un equipo trabajando para restaurarlo todo. Bueno, quizá ahí se hizo en cuestión de una semana, eso fue un domingo, en cuestión de una semana se hizo todo el trabajo que estaba planificado hacer en cuestión de entre 6 y 8 meses, y se hizo en una semana. Wow. ¿Eso me podía haber costado mi empresa que hubiera cambiado radicalmente mi parte profesional? Sí, sin duda. Y se solucionó. Comenzamos el martes, ya el sistema comenzó a levantarse parcialmente.
El miércoles ya casi en un 75% levantado. El jueves casi ya en un 100%. Ahí recuerdo que estamos en la pandemia. En teoría no podíamos salir con el coche. Yo no sé la de viajes que di a Madrid, de Murcia a Madrid, a recoger, a poner. No había agencia. O sea, el mismo día, si tenía que comprar algo, iba, lo cogía y se puso. Mi equipo, por supuesto, gracias a ellos, eso funcionó. Y en ese caso hay algo personal, y es que en mi vida hay un ángel. Hay un ángel, que es mi mujer. Que es mi mujer. Qué bonito. Y en esta semana, fue clave, porque claro, mi foco estaba en esto se tiene que levantar. Yo estaba hablando porque ahora los ciberdelincuentes cuando te atacan te dejan un medio de comunicación. Yo no descartaba absolutamente nada. Y yo ese domingo me di cuenta que me dijeron, sí, te lo podemos poner todo en marcha, tiene muchos clientes, pídele dinero y nos pagan los 500.000 euros. Tú no pagas 500.000 euros y aquí no ha pasado absolutamente nada. Yo tengo 67 emails intercambiados con ellos porque yo no descartaba absolutamente nada. Emocionalmente estás... Eran muchos frentes abiertos. Aquello supuso como te digo, un máster importante en gestión de equipo, en gestión de infraestructura, en gestión de optimización de procesos, de trabajo. Emocional. Sí, o sea, increíble. Ahí había alguien, que era mi mujer, que cuando todo eso pasó, me decía, yo no te he visto con la cara tan desencajada nunca. Wow. Yo estuve 2 días sin dormir, literal. Sin dormir porque no podía, la adrenalina la tenía que se me salía por las orejas, ¿no? 2 días. Al tercero ya dormí porque no podía más. Pero ella sí tuvo, ¿en qué medida ella me podía ayudar? ¿En qué medida ella me podía ayudar? Yo esto lo recuerdo y me emociona mucho porque ya no es cuestión de creer o no creer, sino de hacerlo. De hacerlo. Y cuando te ves en una situación así, en nuestra boda, hicimos uno de los rituales que hicimos, fue el ritual de la vela, y alguien, al que tengo mucho aprecio, nos dijo, aquí tenéis esta vela, era como un cirio, si alguna vez, como pareja, necesitáis o sentís que tenéis que pedir ayuda, de verdad, con algo grave, la encendéis, la dejáis encendida y pedís lo que queráis. Yo en eso no caí, pero este ángel que tengo a mi lado sí. Ella encendió esa vela el lunes. Y ella hizo sus cosas y me apoyó como solamente un ángel lo puede hacer. Cuando todo pasó durante toda la semana, yo no estaba haciendo... Yo estaba centrado en mi foco, en la gestión, en el sin parar, hasta que ya vi un poco la luz, como te digo, eso fue un domingo, el miércoles, yo ya le veía el jueves, y digo, vamos respirando. ¿Cuándo se solucionó absolutamente todo? Se solucionó absolutamente todo el viernes, o sea, 5 días después. El viernes, recuerdo que estábamos en pandemia, nuestro sofá, y a las 9:15 de la noche fue cuando pude decir 100% recuperado, todo restablecido, 0 daños y mucho aprendizaje. 0 daños, ni por mí, ni por mis clientes, nadie. Y recuerdo que ya fue cuando me relajé, fui al baño, me pesé, había perdido 6,5 kilos esa semana. 6,5 kilos, deporte no había hecho, había corrido mucho, pero no había hecho nada. 6,5 kilos. Y ya como que se abrió un poco el estómago y pude tomar una copa de vino para celebrarlo y un plato de queso. ¿Y sabes lo primero que vi cuando me senté en el sofá con ese ángel mirando, como no sabía ni dónde miraba, como al infinito? Vi ese cirio, esa vela que había puesta, apagarse. Se había consumido entera en ese momento. Qué bueno. Wow, me ha puesto los pelos de punta, de verdad. Justamente en ese momento, 5 días después, fue cuando te sientas allí y respiras como diciendo, wow, este tsunami, hemos sacado la cabeza a flote, esto está funcionando. Jamás a nivel empresarial volvió a ser lo mismo. O sea, la empresa jamás volvió a ser lo mismo. Eso fue un aprendizaje a contrarreloj
Es decir, no hay otra opción de que esto salga, de que se solucione. Y un aprendizaje. ¿Yo recomiendo eso a todo el mundo? No, por Dios, no es necesario pasar por ahí. Y a partir de ahí fue cuando quizá puse mucho más foco en esa ciberseguridad aplicada, fácil, poniendo conciencia para evitar que eso pase. Y a fecha de hoy sigue pasando. O sea, en los ciberataques, cuando pasan ese tipo de encriptación de datos, hay empresas que lo pasan realmente mal y hay algo que quizá no ayuda. Y es que no se suele decir. No se suele decir y evitas que te puedan ayudar, y no se suele decir por dos motivos. Uno, por la reputación que vas a tener ante tus clientes por cómo de seguro están mis datos si están contigo. Y luego porque a nivel estratégico, pues sí que es verdad que hay muchas empresas, proveedores o clientes que se van a aprovechar de ti a sabiendas de que durante esos días o semanas o incluso meses no vas a tener acceso a nada. No sabes ni datos, ni números, ni venta, ni facturación, ni cobro, absolutamente nada. Wow. Entonces lo dices para evitar que lleguen las llenas del momento a aprovecharse de ese tipo de cosas, ¿no? Y se puede, todo eso se puede evitar, o al menos que el daño no sea necesaria una vela y un cirio. y una semana sin comer, sin dormir y eso no se lo recomiendo a nadie, nada. pero eso fue un wow. Bueno, a mí ahora me surgen varias preguntas. La primera es, ¿con qué finalidad se llevan a cabo estos ataques? Bueno, con lo que me has dicho, ¿no? De que te han ofrecido, te decían, ¿no? De págame 500.000 euros y te lo devuelvo todo. Entiendo que van por ahí los tiros, ¿no? Pero ya que yo soy inexperta en esto y probablemente haya mucha gente que esté como en esa misma situación que yo, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿qué consiguen? ¿De qué forma pueden dañarte? Porque tú has dicho 0 daños, pero claro, yo no concibo que tú me digas 0 daños cuando he estado una semana vuelto loco. Entonces, ¿de qué forma aparecen esos daños o no? Claro, pues mira, varios puntos aquí, y esto es importante. ¿Por qué lo hacen? Pues creo que esto es una parte pedagógica importante, porque muchas veces cuando hablamos de ciberdelincuente pensamos el típico chavalín que está en su casa haciendo cosillas y tomándoselo como un poco a diversión. Nada más lejos de la realidad. Hoy en día son auténticas multinacionales del crimen perfectamente preparadas. Y yo vengo a colación de decir esto, y es que cumplir con la ley es una auténtica mierda. Y lo digo muy bien. Cumplir con la ley en materia de ciberdelincuencia es una auténtica mierda. ¿Y sabes quién sabe esto muy bien? Los malos de la película, los ciberdelincuentes. Ellos van mucho más allá, muchísimo más allá. Son estructuras perfectamente organizadas con profesionales tremendamente buenos y capacitados para hacer lo que hacen. No es alguien que está de hobby por diversión, ni mucho menos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues cuando alguien ve que hay guerras al otro lado del mundo, se financian con esos secuestros de datos que te obligan a pagar. Que parece que eso no va con nosotros. Sí, uno cuando tiene un secuestro de datos o algún tipo de secuestro de datos o de extorsión, lo que tú pagas, en la mayoría de los casos, va a ese tipo de financiación de guerra, o de tráfico, o de armas, o de droga, a todo eso, que uno cuando lo ve por la tele le parece tan lejano, pues simplemente lo hacen con eso. Ese es el objetivo. ¿Te pueden hacer daño? Claro, cuando digo daño, son dos. Es decir, yo decía 0 daños, efectivamente. 0 daños es a la continuidad de mi negocio. No tuvo un impacto porque conseguí restaurar en una semana, que fue mucho, de cara a que un cliente pueda seguir con su operativa, pero muy poco para lo que podían haber hecho. Claro, entonces, supuso un esfuerzo. Esto quiere decir que tanto tú como empresa estuviste inactivo, bueno, estuviste dedicándote a reactivarla, claro, ¿no? O sea, ¿tus clientes también tuvieron que estar parados en su negocio? Claro. Ese es el daño. Y tuve que hablar con ellos, y cuando pasó esa semana le estoy tremendamente a esos cientos de clientes a los que yo personalmente tuve que hablar con cada uno y decirle, esto es lo que ha pasado. ¿Que se va a poner en marcha? Sí, confía en mí. Y el 100% de esos clientes confiaron, porque a ver, ellos confían, pero al final pasan los días y Javi, bien, pero ¿qué hay de lo mío? Cuéntame algo. El desgaste emocional que eso conlleva y de liderazgo, porque liderar cuando algo va bien, claro, es como nos gusta. Cuando no va tan bien, ahí es cuando se demuestra, ¿no?
Y eso fue un máster en todos los sentidos. Fue máster en liderazgo, de cara a los clientes, de cara al equipo, de cara a unir al equipo de fuera que vino para poner todo eso en marcha, esa restauración en tiempo récord, en tiempo récord. Y fue un máster que me hizo ver que no le estaba poniendo suficientemente foco a la parte de ciberseguridad y que mi empresa pues ya era como un caramelo muy apetecible a nivel de volumen, a nivel de cliente, y decían, aquí puede haber daño, ¿no? Antes decía, muy importante, que la parte de ciberseguridad, los ataques pueden ser dirigidos, que era en este caso, o no dirigidos. Y la diferencia en los no dirigidos es lo típico de he abierto un correo que me ha llegado aleatorio ¿no? y lo he abierto sin querer y la he liado parda, ¿no? Como se suele decir. Y los dirigidos son, hay un grupo, estas empresas, que dicen, el objetivo es esta empresa. Hemos detectado que hay algún tipo de fallo, vamos a estudiarla durante varios días o semanas, y cuando se hacen esos ataques dirigidos, normalmente se suelen hacer en la noche de un sábado o un domingo, en un fin de semana. Claro, porque los empresarios normalmente Porque cuanto más tiempo tienen, no porque no haya nadie, sino el hecho de que no haya nadie, le permiten hacer el máximo daño posible sin ser detectado. Wow. O sea que todo eso está muy, muy estudiado, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Y qué te hace susceptible a ser víctima de un ciberataque? Tener presencia en Internet. Ya está. Otra cosa es que lo vayas a hacer, como he dicho antes. Que vas a sufrir un ciberataque, eso es seguro. Segurísimo. La opción es cuánto de preparado vas a estar cuando eso pase. Pero que va a pasar seguro. Entonces, hay un ejemplo, ¿no?, que hago muchas veces con los motoristas. Hay dos tipos de motoristas. Los que se han caído y los que se van a caer. Esto pasa exactamente igual. ¿Que lo vas a hacer? Sí, sin duda. Como empresa, alguien te puede, proveedor o como profesional, te puede garantizar que no vas a sufrirlo. O sea, que no vas a tener ningún daño si lo sufres. No, nadie. Lo que sí te pueden garantizar es que el daño va a ser el mínimo posible. Que como mucho tu empresa te dirá, bien, hemos tenido lo peor que nos puede pasar, que es un secuestro de datos. El equipo se pone a hacer otras tareas que no sean informáticas, o como mucho se van al almuerzo o se van a la comida y se va a perder esa hora, 2, 3, 4, 5 horas, máximo en el peor de los casos. Y todas las empresas que han subido un ciberataque, cuando son conscientes de que teniendo un buen sistema de respaldo y prevención, con irse a comer y haber vuelto, como mucho, cuando son conscientes de que simplemente tras un ciberataque se podían haber ido todos los trabajadores a sus casas y haber vuelto unas horas después, dicen, ¿cómo no he tenido esto antes? ¿Cómo no he sido consciente de saber que esto era posible? Y ahí lo hilo con algo más. Y mucha gente, esta pregunta me la encuentro a menudo y me dicen, Javi, ¿cuál es la brecha de seguridad más importante que como empresario yo tengo en mi empresa o mi usuario? Pues sin duda alguna, tu brecha más importante de ciberseguridad es tu pereza. Sin duda alguna. No tengo antivirus, no tengo un cortafuegos, no tengo una empresa que me dice que tengo todos los sistemas. No. Es tu pereza. Porque no le das prioridad solo al corto plazo. Al corto plazo es mi negocio que me va a dar un ROI, un retorno rápido. A la ciberseguridad, si eso no se ve. ¿Cómo me entraron a mí en ese caso? En la pandemia. Pues me entraron simplemente por la pereza de un usuario, en el que nosotros no le pusimos las recomendaciones o reglas necesarias para poder acceder a su sistema. Y el usuario, cuando hablo de pereza, ¿a qué me refiero? No quiere contraseñas muy complejas, no quiere tener que cambiarlas, no quiere tener que meter el código de verificación cuando accedo. No quiero todo, un solo clic y no quiero nada. ¿Te suena de algo ahí, lo que digo? No quiero nada, que engorro las contraseñas. Sí, además las odio. Claro, eso es la pereza y lo queremos. Si todo estuviera súper bien y sin contraseña y sin doble factor de autenticación y ahora le ha enviado un email de verificación, todo eso, el usuario no lo quiere. Y esa es tu mayor brecha de seguridad. La pereza en querer implantar algo que además cuando lo implantes, en tu equipo va a decir, ¡buah! ¿Ahora también esto? Yeah. Esa la parte de concienciación es muy importante. Porque los ciberdelincuentes
ir mucho más allá de las reglas, de cumplir las reglas, lo tienen clarísimo, ¿eh? O sea, que ellos se saben, si nosotros no nos sabemos las normas, en la mayoría de los casos, porque muchas veces pasa, ellos se las saben, pero por él y por ti. Claro, y van mucho más allá, van mucho Claro. más allá. Pues sí. Y claro, y a todo esto me surge, ¿qué tiene que hacer una persona si sufre un ciberataque? Porque también supongo que esto es, vale, ¿y ahora qué? Y tú en este caso, porque te dedicas a ello y supiste cómo actuar y tenías los medios, pero imagínate que yo sufro un ciberataque, ¿cuál es el plan de acción que tendría que activar? Pues mira, es justamente el plan que hay que activar y eso es lo que la mayoría de empresas no tiene. No tiene un disaster recovery plan que se llama, que es ante un desastre, ¿qué plan tengo yo y qué pongo en marcha? 1, no lo tienen. 2, si lo tienen, no lo testean. Y cuando lo vas a testear, siempre hay algo que falla, algo que es que esto se había cambiado pero no se implantó y no se puso. Eso es lo que deberían de hacer. Si no tienen nada, lo normal es andar buscando los retales de qué datos tiene o la copia de seguridad que se hizo no sé cuándo, o es que esta copia de seguridad también me la han secuestrado, porque normalmente se tienen copias de seguridad en la misma red o en el mismo espacio físico en el que tú estás trabajando, por lo cual no vale absolutamente de nada. Y en muchos casos se tiene que comenzar de cero. Sí que es verdad que la parte de... Voy con cosas que van saliendo, y es que la parte de he tenido un ataque, hay un perfil de empresa, que también he de comentarlo, que lo han utilizado para decir, he sufrido un ciberataque, me han dejado sin datos y se hacen las víctimas y no tengo no tengo datos, no puedo recuperar, madre mía, la información que yo tenía allí, porque de cara a Hacienda le beneficia, es maravilloso decir, lo he perdido absolutamente todo. Esto genera polémica, lo sé, pero eso funciona porque también lo he visto. Ostras. Algunas que dicen, lo he sufrido y lo he perdido absolutamente todo, porque les compensa, en algunos casos, hacer eso. Y otras, quien tenía un disaster recovery plan, posiblemente lo que tienen que hacer es seguirlo, ponerlo en marcha, porque es lo peor que te puede pasar, que ante ese escenario, ¿qué hago? Posiblemente se recupera y se pone en marcha. Eso estamos hablando de muy poquitas horas, por muy grande que sea la empresa. Y eso le puede pasar al vecino de turno de la tienda, que pierde toda su facturación, contabilidad, no puede vender o no puede hacer o vender a mano, hasta eso que puede ser lo más simple, hasta multinacionales como estamos viendo. O sea, le pasa a las grandes multinacionales, le pasa y piden varios millones de euros de rescate y mientras no trabaja nadie. Ostras. Y claro, o sea, tú estás hablando, ¿no?, en el contexto de, pues, quizá probablemente tengan como ese plan, ¿no? Pero imagínate que yo te llamo y te digo, Javi, mira, me acaba de pasar esto, no tengo ni idea, no tengo un plan, no tengo nada. ¿Qué tengo que hacer? O sea, vamos a decir eso también a los clientes, ¿no? A la audiencia que nos esté viendo. Si les pasa esto, ¿qué podrían hacer? ¿A quién llamar? Porque claro, esta es otra. ¿A quién llamas? ¿Cómo sé yo que no vas a ser otro hackeador? ¿Cómo sé que me lo vas a resolver y que voy a invertir dinero y voy a salir beneficioso? ¿Qué preguntas también podría hacerle a ese experto? Sí, pues mira, aquí vamos a tocar un tema también muy importante, porque lo primero que te van a decir, llame donde llame, como si llamas a INCIBE, que está muy bien por nuestra parte, a cualquier sitio que llames te van a decir, no pagues nunca. Bien, maravilloso. Y lo primero que te dicen, no pagues porque nadie te asegura que te vaya a devolver los datos. Es muy probable que eso pase. Y yo aquí, esto también forma parte de la educación y de la conciencia, y es que hablo que hasta para ser delincuente o ciberdelincuente tienes que ser profesional. Y hay muchos suplantadores de ciberdelincuentes, que esos son los que no saben cómo... ¿Cómo que esos suplantadores de ciberdelincuentes? Sí, o sea, sí. sé que no son realmente delincuentes si no saben hacerlo, pero claro, tú te lo comes. Te lo han conseguido, te han conseguido infectar o hacerte creer que has tenido un ciberataque. Tú entras en pánico, y en ese modo pánico tú quieres recuperar lo que tienes porque empiezas a valorar, y dentro de que el oxígeno no te llega a la cabeza, tomas decisiones un poco erróneas o no muy claras,
y terminas pagando y no obtienes los datos. Ese es el riesgo que puede pasar. Y además es importante que es que esto puede pasar hasta a personas físicas, porque yo me acuerdo que hace un tiempo recibí un email con te hemos secuestrado toda la información, el móvil funcionaba raro y realmente es que dices, ¿qué va a pasar? O sea, ahora todas mis cosas del móvil se van a ver, todas las contraseñas, mi banco, todo, o sea... Claro, ¿quién te está haciendo algo suplantando eso de forma automática sin que realmente te haya pasado absolutamente nada? Pues creo que va a ser raro quien no haya recibido un email, y ahora diré qué pauta hay que seguir, los puntos clave para saber que ese email que no tiene sentido ninguno, en el que te dicen, hola, tengo secuestrado tu teléfono, he accedido a los datos y he visto que te dedicas a ver vídeos... Sí, además era así, era y te ese. pasas el día y no sé qué, y te he grabado y he visto los vídeos que ves y te he grabado a través de la cámara. Y si quieres que esto no llegue a tus amigos y círculos, porque tengo todas tus direcciones de email, tienes que hacerme una transferencia en Bitcoin, por supuesto, de esta cantidad. Y entonces, si no quieres que te arruine la vida, tienes que hacer no sé qué. Todo ese tipo de cosas con una parrafada muy bien estructurada. Que entras en pánico, literal, como te has dicho, ¿eh? Entras en pánico cuando eso pasa porque te sientes que han violado tu intimidad. Eso no le gusta a nadie. Ahora, si uno respira profundo y verá que esos emails, aparte de que ya con la IA están perfectamente estructurados, ya no aparecen medio en portugués o brasileño, sino que están perfectamente estructurados, tienen cero personalización. Es decir, no es hola Javi, no es hola Aida, no dicen nada tuyo personal. Incluso la dirección de email, si es una empresa, por ejemplo, verás que el email al que llega no es el tuyo personal, sino será el corporativo de la empresa que es público en la web. Entonces, si te lo están enviando y no es hola Javi, es tengo tus datos personales y sé a lo que te dedicas y sé muchas cosas de ti, eso no está diciendo ningún dato sobre ti. Entonces, uno ve eso y dice, pues está tranquilo que esto es un sistema automático para ver si yo le hago una transferencia de Bitcoin. Y si eso pasa con mucha frecuencia, es porque hay quien lo paga y tiene sentido. Porque entra en pánico y dice que no quiero. Yo me acuerdo de estar con el teléfono tapando el micrófono, dejándolo en la otra habitación en plan, que nos escuchen. Yo, vamos a llamar a la policía. O sea, fue un caos, pero esos son los suplantadores o sistemas automáticos que hay. Digo, bueno, a ver el que cae, pero realmente no te están haciendo algún daño. Te intentan estafar haciéndote creer que te han secuestrado los datos o han tenido acceso a tu sistema. Eso pasa con mucha frecuencia. ¿Ellos les interesa que pague o que te devuelvan los datos si te lo han robado o el daño que te pueden haber hecho? No. Ellos lo único que tienen es su cuenta de Bitcoin recibiendo Bitcoin de la gente que le compra el relato. Ahora, los profesionales, digo profesionales entre comillas, sí, ¿no? profesionales de hacker, ¿no? Son los máximos interesados en que te devuelvan los datos si pagas. Porque ellos lo que quieren es, he pagado, en la peor experiencia que he tenido, pagué y me devolvieron los datos. De hecho, eso es como muy rápido. Te devuelven un archivo, empieza y tus archivos se comienzan a desbloquear. Eso es hiper mega rápido. Porque ellos lo que quieren no es hacerte daño a ti. Ellos no tienen ningún interés. Ellos lo que quieren es dinero. Y si lo que pasa es que cuando pagas, te secuestran los datos y tú pagas, no te devuelven el dinero, ¿qué va a pasar con el resto? Claro. Que hay menos posibilidades, si eso se corre dentro de que es algo que no se suele decir mucho, pues que no van a pagar. Y no olvidemos que el objetivo no es hacerte daño ni a ti, a nadie. Es conseguir dinero para financiar lo que hemos dicho. Esas cosas que se ven por la tele, en los periódicos, en las noticias que pasan al otro lado del mundo que parece que no va con nosotros, pues eso es lo que estamos haciendo cuando pasa eso. Vaya. Entonces, lo de hacernos daño a nosotros es algo colateral. Sí. Entonces, ese plan de acción que deberíamos llevar a cabo, o sea, si de realmente somos desconocedores de todo esto y de repente de no tener ninguna seguridad, ¿no? Y nos pasa esto, ¿qué es lo primero que podríamos hacer? Pues mira, en ese caso voy a hacer una pregunta que cualquiera que tenga una empresa se podría hacer. Muy fácil. Y principalmente es, no me ha pasado, estoy dentro del grupo que aún no lo ha sufrido, estoy a tiempo. Estoy a tiempo de ponerme a salvo. Y hay muchos intereses, ¿no? Y antes decía que cumplir con la ley es una auténtica mierda. Y funciona así. En temas de ciberseguridad no podemos limitarnos a cumplir las leyes.
Y la pregunta que yo le haría a mi proveedor externo que me da soporte y se encarga de que mi ciberseguridad en mi empresa, mi informática esté segura, sería: si mañana yo sufro un ciberataque y me secuestran los datos, el coste que tenga volverlo a poner todo en marcha, que son varias horas, ¿sobre quién recae? ¿Sobre mí como cliente que ha sufrido el daño o sobre ti como proveedor responsable de que eso no me pase? Si la respuesta es que recae sobre mí como usuario final, es que tengo una empresa que se dedica a cumplir con la ley. Se acabó. Y se iba a decir, bueno, tú has sufrido los daños, yo estoy aquí para ayudarte, por supuesto, pero esto lo tienes que pagar tú, que eres el que ha sufrido los daños. Si tienes una empresa que te dice, nosotros nos hacemos responsables de eso, lo único que vas a hacer va a ser, bueno, perder esas 2, 3, 4 horas en función del tamaño de tu empresa y volver a trabajar todo absolutamente con total normalidad. Y ese coste recae sobre mí. Esa empresa va más allá, tiene una empresa muy pro, muy buena, que va más allá de cumplir con la ley. ¿Eso quién lo sabe? Pues nuestros clientes. Saben perfectamente que si sufren eso, que lo pueden sufrir, nosotros no podemos. Es como, hago un ejemplo, hay un símil, como con los seguros de los coches. ¿Alguna compañía de seguros te puede asegurar, valga la redundancia, que no vas a sufrir un accidente de tráfico si la contratas? Ninguna, no puede. Lo más cercano a no sufrirlo sería no tener carnet de conducir y no coger el coche. Y aún así, puedes ir por la calle y que algún coche te dé un golpe, ¿no? Lo que sí te pueden asegurar es que el daño que tú vas a tener va a ser el mínimo posible ante un accidente, eso sí. Y que, por supuesto, recae sobre esa compañía los gastos que eso conlleve. Con la ciberseguridad pasa lo mismo. O tiene una empresa que cumple con la ley y es una mierda, que son la mayoría, o tiene una empresa que se responsabiliza y dice, yo soy el máximo interesado, 1, en que no sufra un ciberataque, y 2, que si lo sufre, yo ya tengo tu Disaster Recovery Plan y me voy a encargar de ejecutarlo para que el tiempo que a mí como proveedor me quite sea el mínimo posible. Porque si tu empresa que te está dando los servicios cobra, si tú sufres un ciberataque por solucionártelo, ¿tiene algún tipo de interés? Claro, La empresa tiene. Claro, que seas atacado para que actuar y ganar dinero. Por eso, ¿está mal? No, pero insisto, tienes dos opciones. O cumples con la ley o vas mucho más allá. Y le asegura a tu cliente que independientemente de que tenga ese coste o no, jamás lo va a repercutir sobre él, siempre y cuando cumpla con las medidas que se piden en un entorno seguro. Y no sea el típico que dice, no quiero contraseña, no quiero nada, quiero todo súper fácil. No, obviamente eso no es compatible. Porque hay como una balanza, ¿no? Entre el usuario quiere mucha accesibilidad o todo muy, 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 muy fácil, y después está la parte de seguridad. Y cuando tú subes mucho la seguridad, ya todo no es tan fácil y accesible. Pero todo eso lo tenemos muy interiorizado en la banca, que te envían el código a la hora de hacer una transferencia y tu doble código cada X tiempo. Eso es como lo que tenemos muy interiorizado. Pero en nuestros restos de sistema, no. Como que ello no son muy importantes y no me va a llegar. Claro, lo ideal sería subir la parte de accesibilidad y la parte de ciberseguridad que se queden a un nivel. Pero si una sube y la otra baja, la balanza está desequilibrada. Claro. Y ese es el trabajo importante que hay que hacer a fecha de hoy y la concienciación, ¿no? Antes de que llegue la mala experiencia. Sí, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Ese qué pasa, ¿no? Cuando te han atacado y no has tenido esa seguridad previa. Porque en ese caso a mí la verdad que me interesa saber ese plan de acción que podemos llevar a cabo hasta que viene un profesional, ¿no? Y nos soluciona un poco. Pero ese asunto. Plan se hace previo a. Una vez que ha pasado, una de dos. O tienes copias de seguridad y hay que volver a ponerlo todo conforme estaba, y eso suele llevar, si un plan no se tiene hecho previamente, eso lleva días, semanas o meses. Y eso para empresas grandes, meses sin ese control, o por departamento, voy restaurando la parte de pedido, o la de venta, o la de facturación, o la de contabilidad. Eso suele ser de las peores experiencias que se puede tener en una empresa. De las peores. Wow. Y que no recomiendo a nadie. Ostras, pues nada, ya sabéis todos a contratar a Javier y a poner vuestra ciberseguridad porque además, por lo que estoy viendo, o sea, si te pasa,
no hay mucho que hacer. O sea, intentar. Si te pasa, eso, intentarlo porque eso ataca directamente, uno, a que te hayan accedido a los datos y se vulneren la protección de datos accediendo a datos que no debían, o dos, el daño más directo a ti, que es el tiempo que tu empresa va a estar parada. Eso es daño directo, ¿no? Y ese tiempo es vital para seguir con el negocio, como hablaba antes, en el tema de asesoría, evitar multas, evitar poder pedir documentos, certificados que una empresa te está pidiendo para firmar o préstamos o cualquier otra documentación que te puedan pedir y que no tengas acceso a ella. Wow. O sea, que historias se pueden contar, y yo he contado la mía, que la vi en primera persona y sé de lo que hablo en primera persona y de lo que se sufre. O sea, entiendo que tú no pagaste esos 500.000 euros. No, claro, la cuestión estaba, no lo pagué, y efectivamente. Pero pasó por tu cabeza. No descartaba absolutamente nada. No descartaba absolutamente nada en el momento de estrés que alguien llega a tener, no descarta absolutamente nada. Pero no se pagó. El coste que sí tuve fue el de toda la gente y todo, o sea, a nivel de material, de infraestructura, de equipos, para ponerlo todo en marcha de una forma muy, 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 muy rápida. Y el equipo de profesionales que busqué. Eso sí. Porque es imposible, había que hacer un trabajo, se hizo en cuestión de días, un trabajo que hubiera llevado varios meses hacerlo. Wow. Y se levantó, efectivamente. Pero eso fue yo, ¿cómo me tomé eso? Pues como un aprendizaje y un máster práctico a todos los niveles de lo que puede pasar cuando no se presta atención a ese tipo de cosas que dices, a mí eso no me va a pasar. Y eso, por ejemplo, en cuanto a nivel visibilidad, o sea, los ciberataques, bueno, los ciberatacantes saben que tu empresa no estaba protegida. O sea, ¿saben que era más fácil a lo mejor que otras? O sea, ellos claro, eran conscientes de que tú no estabas llevando a cabo esa seguridad. De que tenía vulnerabilidades, claro, sí. Vale. Y eso hay análisis que se hacen. Hay análisis y son los bots, que normalmente los conocemos porque son en las redes sociales, son los seguidores que tiene falsos fantasmas, ¿no? Pero eso es lo que se dedican es a ver, decir, voy a hacer un test a esta empresa. La cantidad de empresas que hay, esta empresa, que puede ser digital o no, o física, o con presencia en Internet, ¿qué servicios tiene? Y van analizando y van reportando a su base de datos de la central qué servicios vulnerables hay susceptibles de ser atacados. Y a partir de ahí ya comienzan a dirigir. Y si ven que hay una empresa que es relativamente accesible, pues comienzan, lo planifican y, como te digo, hacen el máximo daño posible en esas horas concretas en las que saben que esa empresa van a poder hacer el máximo daño posible sin ser detectado. Y a fecha de hoy, ¿cómo se puede saber eso? Pues mira, a fecha de a cualquier empresa, a la mayoría le dice, oye, de los servicios que tienes puestos, que puede ser desde las cámaras, desde los servicios de acceso a mi equipo, ¿no? Cuando me dejo mi equipo de mi trabajador encendido, dice, no, es que tengo que terminar los impuestos para mañana. Dice, me lo dejo encendido y accedo desde mi casa. Eso es uno de los riesgos más importantes que hay. Y esa es la pereza. La pereza, porque ¿qué es lo que hace el usuario? Esto que voy a decir ahora es conocido por todos. Abre su TeamViewer, abre su VNC, abre cualquier programa de estos gratuitos que hay, se lo deja abierto y dice, este es el código. Me voy a mi casa y accedo. Eso es el ejemplo máximo de pereza. Porque eso es vulnerable. Estamos usando una aplicación o un servicio que está hecho y es seguro para utilizarlo de forma provisional o temporal para utilizarlo de forma definitiva. ¿Por qué? Porque como es tan fácil, yo lo pongo y lo dejo encendido, dejo mi ordenador enchufado y sé que con un código que es aleatorio, que ni yo se lo he puesto, y que cuestión de cuantas más horas esté puesto, más posibilidad de ahí de que esa contraseña se pueda descifrar y acceder, pero nadie sabría decir, yo me dejo mi ordenador hecho, pero ¿ha intentado acceder a alguien? Es que no lo sé. No es que te diga que no, es que no lo sé. Porque no se mide nada. Yeah. Es decir, en la ciberseguridad hay unos parámetros, que es lo que yo aplico, es decir, lo que no se puede controlar, no se puede medir. Si tú no controlas qué acceso estoy teniendo a nivel informático, de quién está intentando acceder y desde dónde y con qué fin, si eso no lo sabes, no puedes controlar. Y controlar es poner barreras, bloquear,
identificar si estás siendo en ese momento atacado o no, Ujú. y por supuesto mejorarlo. Es decir, si no lo puedes controlar, no lo puedes medir. Y si no lo puedes medir, es imposible que lo puedas mejorar. Claro. Y de ahí como no mido nada, pues no sé si me están atacando, si he tenido algún ataque, no lo sé. Entonces esa ignorancia es maravillosa hasta que te pasa. Claro. Y ahí cambia el cuento. Vale, y si ahora nos llevamos esto, en vez de esa parte tan técnica, ¿no? Mm. A esa gestión emocional del proceso, y para que ya vayamos metiéndonos un poquito más en materia, ¿cómo lo llevaste? ¿Cómo lo hiciste? Wow. Pues mira, en ese punto, yo te contaba la parte del cirio, de la parte mística, Ujú. y que agradezco sin duda porque creo que hay algo que tiene un sentido. Cuando las cosas pasan es porque tienen un sentido, pero eso es algo ya como muy personal. Pero en ese caso, yo lo viví como mi nivel de estrés era tan alto en el que yo no valoré ninguna otra opción que no fuera solucionarlo. No valoré ninguna otra opción. Y no descartaba absolutamente nada. Eso emocionalmente tuvo una secuela. Es decir, tiene un desgaste de cara a los clientes, porque tienes que mostrar esas vulnerabilidades. Es decir, ha pasado esto puede pasar. Y de hecho la vista está cada semana. Le pasan a empresas muy grandes, que son las más visibles, pero pasa cada día, porque no llegan personas cuando no han llegado, cuando el daño está hecho. Y tienes que hacer esa gestión emocional de no caer en te llegan los fantasmas, ¿eh? Te llegan los fantasmas en ciertos momentos. Yo recuerdo en un momento en el que iba a Madrid a recoger una serie de equipos, ¿no? Yo personalmente iba a Madrid, y por la carretera no había ni coche, estábamos en la pandemia y en teoría no se podía salir. Ujú. Bueno, yo tenía el salvoconducto ese de como informático que no podíamos salir. Y me venían pensamientos a la mente, y fue el tercer día, que ya como que el 100% de mi mente no estaba en esto se recupera, sino el objetivo, acción recuperarlo, sino ya que veía que eso era cuestión de tiempo, que ya iba saliendo, todas las decisiones que se habían tomado iba saliendo. Y dejé como un ápice, una puerta abierta, digamos, como un 10% a otros pensamientos. Y los pensamientos que ahí me llegaban y que me bombardeaban eran: Javi, esto te viene grande, Javi, no es suficiente para ti, o sea, no eres suficiente, no eres buen profesional. ¿Qué necesidad tienes de pasar por esto? ¿Qué necesidad tienes de hacer que tu entorno pase por esto que está pasando? Wow. Si no eres consciente de que es tu mente que te está bombardeando porque no quiere volver a pasar por ese nivel de estrés, ¿cuándo? Nunca. Jamás. No quiere. Y te envía ese tipo de mensaje para que lo que hagas sea, en lugar de voy a sacar esto adelante y voy a seguir porque soy capaz, cambia, no quiero, dedícate a otra cosa. Claro. Sé funcionario. Haz otra cosa más segura que no dependa de ti. Pero te envía ese tipo de mensaje. Si uno no es consciente de que es tu mente y por qué te está enviando ese tipo de mensaje, y no es que no sea eso, es decir, su objetivo es: no quiero volver a pasar por este nivel de estrés. ¿Cómo Ujú. hago esto para convencer a esta cabeza que tengo aquí de que cambie de rumbo? Pensamientos limitantes. Y salen porque están ahí, y Ujú. salen. Yo recuerdo ese camino perfectamente, y fueron como 20 minutos, media hora, en el que casi tomó la decisión, ¿eh? O sea, me caían las lágrimas como diciendo que efectivamente yo me creía el relato que me estaba contando. ¿De qué necesidad tiene mi entorno de pasar por esto? Ujú. ¿Qué necesidad tengo yo de vivir esto? Porque es tremendamente desagradable. Y eso fue en cuanto dejé un ápice, una rendija por la puerta, en el que ya mi mente ya veía que eso estaba saliendo, ya podía respirar un poquitín. Y dijo: ahora es mi momento. Ya te llegó. Ser consciente de eso, ser consciente de por qué te llegan esos pensamientos que te llegan, no tiene precio. Totalmente. No tiene precio ser consciente de que esos pensamientos te están llegando, Ujú. de que no es suficiente, de que tengo que dejarlo. Y eso en el día a día nos llegan. Yo hablo de ese ejemplo muy claro, pero eso a todos nos pasan en el día a día. De esto no es para Totalmente. mí, esto me viene grande, no voy a ser capaz. Al que está en este nivel, a este nivel. El que está a este, el que está a este, siempre. Así Es es. decir, ¿puede evitar que esos mensajes a nivel interno te lleguen? No, ni es necesario. Tienes que ser consciente.
Tienes que poner Ujú. conciencia de por qué te está llegando y de dónde nace ese pensamiento que estás teniendo. Hay un ejemplo que comparto muchas veces que es muy gráfico, porque no es tanto la acción que tomas, la decisión que vayas a tomar, creo que eso es lo más irrelevante, la decisión que tú vayas a tener respecto a algo, es decir, ante un cliente, ante un trabajador, con tu pareja, con tu entorno, contigo mismo, la decisión que vayas a tomar, no es tan relevante la acción, sino de dónde nace esa acción. Y pongo el ejemplo, porque muchas veces alguien está diciendo, Javi, ¿pero qué me estás explicando en este momento? Voy a poner un ejemplo muy claro. Hay dos opciones. Uno puede decidir, quiero ser padre o quiero tener un hijo. Ujú. El resultado es exactamente el mismo. Vas a tener un pequeño duendecillo por ahí saltando, ¿verdad? Pero de dónde nace, lo cambia todo. Nace del deseo de ser padre y todo lo que eso conlleva, o nace de la necesidad de tener un hijo. Porque eso lo cambia absolutamente todo. Esto es como que es Sí, muy visual. Cada decisión que uno toma en su día a día, cada decisión, por grande o pequeña que sea, la pregunta es, ¿de dónde están haciendo eso? ¿De dónde están haciendo esta decisión que estoy tomando respecto a al equipo de trabajo, a este trabajador, a este cliente, a este proveedor, o conmigo mismo, o con mi pareja? ¿De dónde nace? Tener la claridad suficiente para ver de dónde nace, eso lo cambia todo. Y creo que es la herramienta más potente que hay, sin duda alguna. pues sí, me lo guardo y empezaré a analizar de dónde surgen esos deseos, ¿no? Y bueno, antes fuera de cámaras hemos hablado de algo muy interesante que me gustaría que trajéramos aquí, y es el hecho de que hace muy poquito te han diagnosticado TDAH. Cuéntanos un poquito sobre esto e inclusive, ¿no? ¿Cómo haces para poder ser empresario, para con esas supuestas dificultades que dicen, o cómo lo ves tú, Hmm. cómo... Cuéntame. Pues sí, yo he sido... he de decir que no me ha sorprendido, ¿vale? Ahora quiero decir que simplemente lo tengo en papeles, se lo voy a decir, pero no me ha sorprendido. ¿En qué me ha ayudado? Cambiado no me ha cambiado nada, el saberlo, pero sí me ayuda a entender precisamente cómo veo el mundo y Ujú. simplemente a adaptar ciertas cosas, ciertas actitudes y que mi entorno entienda cómo funciono. Que no funciona ni mejor ni peor. De hecho, que a mí me gustaría no derribar un mito, sino decirlo, que tener TDAH creo que es un superpoder. O sea, yo lo tengo clarísimo. A mis 45 años lo digo. Tener TDAH es un superpoder. ¿Por qué? Cuéntanos. Es un superpoder y depende, siempre estamos con un lado, el otro, la parte buena, la parte mala, con esa dualidad. Cuando alguien reconoce las características que tiene como TDAH, que hay muchas cosas que son comunes en todos, pero hay algunas diferencias, pero cuando esas peculiaridades las reconoces en ti, ves cómo te relacionas con el resto, cómo te afectan el entorno, cómo ves el entorno, cómo es para ti la vida, porque es de forma diferente. Cuando eso lo reconoces en ti y lo abrazas y lo haces tuyo, se convierte en un superpoder maravilloso. Clarísimo. En un superpoder maravilloso. Porque Pero ¿qué diferencias y dificultades surgen cuando tienes TDAH y cuando no lo tienes? cuando eres consciente cambian muchas cosas, ¿no? Pero antes te decía, si me dejas terminar la Claro. idea, cuando tú eso lo abrazas y lo reconoces, es maravilloso, se convierte en un superpoder, pero cuando a ti nadie te ha ayudado a reconocer, digamos, esa peculiaridad que tiene a la hora de relacionarte y ver el mundo, pues lo que hace el resto del entorno, de personas que están a tu lado, es rechazar eso, porque está fuera de lo que se espera. Y como está fuera de lo que se espera, tú eso no lo manejas, sobre todo cuando eres niño, y eso se convierte en una piedra. En una piedra Ujú. que tienes que ir lidiando en tu día con ese peso y ese gasto de energía extra que tienes que hacer para encajar en lo que se espera de ti. Ujú. Pero cuando eso cambia y ves que esas diferencias, lejos de ser algo que te separe, se convierte en algo maravilloso, dices, adelante, me encanta. Y funciona. Y antes me decía, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues principalmente las diferencias, cuando yo pongo, voy a contar algunas, ¿no? Pero cuando
yo me reunía con un grupo de amigos a cenar y hablaba de esas peculiaridades. Oye, me estoy planteando hacerme mi diagnóstico, que por supuesto el diagnóstico no se hace en internet, aprovecho para eso, no se hace en internet, no se hace con ChatGPT, nada de eso. Uno va al psicólogo. Y el que te va a hacer un diagnóstico y unos test, y el que te va a decir cómo funciona y cuáles son tus peculiaridades y cómo se puede gestionar en la medida de lo posible. Pero claro, yo compartía, porque todo el mundo me hace la pregunta de Javi, pero ¿tú cómo te notas que tienes TDAH? Claro, yo contaba, por ejemplo, la parte de, bueno, la impulsividad. Y la impulsividad en quiero hacer o necesito hacer esto ahora. Y como se necesita hacer eso ahora, el resto del mundo no existe. Es decir, yo podía llegar de un sábado por la noche, un sábado ha estado todo el día de eventos sociales, para allá, para acá, y tú llegas a las 12, a la 1 de la noche a tu casa de eventos. Pues lo normal es cuando llegue el sábado a esa hora, pues cene, y uno a esa hora se acuesta a dormir, porque al día siguiente tiene más cosas que hacer. Y un día maravilloso, un domingo. Como en mi mente estuviera, tengo que hacer esto de trabajo, que no es urgente, pero mi mente dice que tiene que hacerlo ahora, porque te está generando esa dopamina que necesita, te tienes que poner delante del ordenador y hacerlo en ese momento. Y puedes estar 4, 5, 6 o 7 horas hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana del día siguiente haciendo eso, que no es urgente. Y tú subconscientemente sabes que no quieres hacerlo, que lo que quieres hacer es irte a la cama y a dormir. Y uno puede decir, claro, si es muy fácil, si eres consciente, tú te vas a la cama y duermes. Efectivamente, yo me voy a la cama y estoy con los ojos así, pensando en eso sin dormir. Porque el nivel de dopamina y de adrenalina que te sube es muchísimo. Y uno dirá, claro, si a mí eso me pasa de vez en cuando. Efectivamente, si no es tan raro. Eso es cabezonería, que a mí se me mete, como se suele decir, ¿no? Algo en la cabeza y tengo que hacerlo en ese momento. Y después tiene otra peculiaridad, la gestión del tiempo. Porque los TDAH llegan siempre, absolutamente siempre, tarde a los sitios. O la gestión del tiempo no es muy buena u óptima, ¿no? Tiene su sentido. ¿Por qué? Porque si no tienes dopamina suficiente, no le prestas atención a eso. Le prestas cero atención a algo que no te genera dopamina. ¿Cuándo te generan dopamina las cosas? El último minuto, último segundo. Y es cuando ya no te da tiempo, porque hay muchas cosas que no dependen de ti, como el tráfico, cualquier cosa que te pueda pasar, y llegas tarde a los sitios. Y eres incapaz de hacerlo sin dopamina. De hecho, había un ejemplo que a mí me decían, yo y cualquiera que en mi entorno, es así, me hace, de hecho, gracia y lo abrazo con cariño y con amor. Y es una característica que a mí me decían, Javi, es que eres 0-100. 0-100. O todo o nada. O blanco o negro. Y efectivamente, mi vida en general ha funcionado así. ¿Yo he hecho muchos deportes en mi vida? Sí. Muchos, diferentes. En ninguna actividad he estado más de un par de años. Como mucho. Normalmente estaba un año o un par de años. He hecho de todo tipo de actividades y todas que tenían en común la adrenalina, el riesgo. Todas. No era deporte en equipo de estar tranquilo y relajado. No. Todos requerían adrenalina. Y cuando me metí en ese deporte, en esa actividad, era mucho nivel, mucha intensidad, como si no hubiera nada, absolutamente nada más. Cuando se bajaba esa intensidad, perdía el interés. Iba por otra cosa. Y retomando antes, cuando te pones a compartir cada cosa, estaba en un círculo en una mesa. Y con uno compartía, oye, tengo esta peculiaridad, la de la gestión del tiempo. Otro, la intensidad. Otro, la memoria de la cantidad que hay. Claro, cada uno me decía, si yo tengo eso también. Y el otro me decía, si eso a mí también me pasa. Sí, eso a mí también me pasa. Por ejemplo, el tema de la lectura. Yo me he leído un libro entero de eso por ocio de una novela. Nunca, jamás en la vida. Yo no he podido leerme un libro nunca. Ahora, ¿puedo estar un día entero leyendo? Sí. Pero cosas que me interesen, que me generen mucha adrenalina y que vayan cambiando. Es decir, yo artículos relativamente cortos que vayan cambiando sobre algo que me interesa mucho, ¿puedo estar un día entero leyendo? Sí. Pero como el nivel de adrenalina o interés por eso baje, soy incapaz. La mente se me va, divaga, otra cosa, porque me genera interés cero. Eso es muy incómodo. ¿Quiere decir que me puedo leer un libro? Sí. La diferencia es que el gasto de energía que yo tengo que hacer para hacer esa tarea que a otra persona le supone prácticamente nada de energía, a mí me agota. O a alguien que tiene TDAH le agota.
Claro, la peculiaridad es cuando te decía, estábamos en la mesa con todos los amigos y cada uno decía, claro, si yo también tengo eso, yo también tengo eso. Digo, efectivamente, si no hay nada que me inhabilite. Si un TDAH no te inhabilita a hacer absolutamente nada. La única diferencia es que yo tengo la peculiaridad tuya, 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 y además con mucha intensidad. Las 24 horas del día. Esa es la diferencia de tener un TDAH. Eso me ayuda, por ejemplo, hay un concepto que es el hiperfoco, y es cuando te decía, si algo te genera interés. ¿Qué pasó cuando mi empresa sufría el ciberataque? Claro, estabas ahí focus todo el rato. Eso es un superpoder capaz de estar 24 horas sin dormir focalizado en una solución. Y mi pareja, mi mujer, me lo decía. Yo no te he visto con la cara más desencajada jamás. Y era ese foco. Y se consiguió, se superó. Y eso me ha pasado con muchas cosas en la vida. Peculiaridades a nivel social, claro que hay. El desinterés, el aquí y el ahora, los del TDAH lo llevamos perfectamente bien. Nos encanta. Y si no es aquí y ahora, ni me acuerdo. Muchas veces eso se confunde con desinterés, pero no es desinterés de alguien con TDAH. Es decir, estás aquí, estoy ahora, como contigo, Aida, que estoy aquí y estoy haciendo este podcast. Perfecto. Y no existe otra cosa en el mundo que no sea esto. No hablo de forma racional, de yo me concentro porque estoy haciendo esto. No, es que lo siento así. Es decir, cada célula de mi cuerpo sienten que aquí no hay, en este momento no hay otra cosa más importante que esto que estoy haciendo y la persona que tengo delante. Y eso se siente de esa forma. Para unas cosas es maravilloso y para otras no tan maravilloso. ¿Y qué dificultades has encontrado a nivel empresarial? O sea, a nivel ser, pues eso, de empresario, a nivel de gestionar todo lo que tienes que gestionar y cómo lo estás empezando a encaminar. Pues mira, lo primero que hice cuando tuve ese diagnóstico fue compartirlo con mi equipo. Iba a decir, para sorpresa mía, pero no fue sorpresa tampoco, porque a ninguno le extrañó. Bien, tiene sentido, vamos a ver esas peculiaridades cuáles son. Y sí genera, si uno no es consciente de lo que tiene, puede sonar, muchas veces algunas de las acciones que tiene alguien con TDAH es impulsividad, y lo quiero ahora, y sigue, y el ritmo que esa persona lleva. Pues la gente tiene que entender que ese ritmo, y tiene quizá algo que a alguien con TDAH no le gusta, que son las rutinas. Pero son necesarias. Y lo que va a salvar y a llevar por buen camino a alguien con TDAH van a ser las rutinas. Las que mejor se adapten, pero rutinas. ¿Y tú tienes alguna rutina que hayas creado a partir de esta transformación, incluso añadiendo a lo mejor, teniendo en cuenta el factor que eres empresario y todo lo que un empresario tiene que hacer diariamente para mantener un negocio que funcione y a la vez con este añadido, ¿no?, del TDAH? Pues mira, la rutina podía comenzar por la mañana cuando me levanto. Pues yo cada día me levanto a las 5:30 de la mañana. No soy del club de las 5 de la mañana, me levanto a las 5:30 porque me sienta bien, porque me siento genial y porque a esa hora estoy con el ojo abierto y a las 5:31 estoy pegando ya como una moto, como si llevara 2 horas despierto. Eso a la persona con la que duermo no le sienta muy bien, pero, perdón. Y gracias. Y yo lo que salgo, y gracias, y salgo de allí corriendo para que siga durmiendo. Y eso voy y hago mi hora de gimnasio cada día, de 6 a 7 de la mañana. Cuando termino de 7 a 8, tengo el momento de relajación en el que disfruto de mi desayuno, de mi ducha, de mi rato bueno, ¿qué es lo que toca hoy? ¿Qué hacemos? Como de relajación consciente, ¿no? Iba a decir meditación, pero no, quizás una forma de meditar, pero no, más bien simbólica, ¿no? Pero eso lo hago. Y luego con el resto del equipo, ¿qué es lo que he hecho? Rodearme de personas que se llevan extremadamente bien con las rutinas y los procesos. Si yo eso no lo tengo... Sí, eso lo escuché hace poco. Una chica que también empresaria que tiene TDAH dice, yo me he buscado un socio, o no, una socia, no me acuerdo, ingeniero. Porque los ingenieros son de programadores de entorno organizado y eso me viene genial. Claro, yo busco eso porque primero, a ellos les viene genial, para ellos es tremendamente fácil. Y gratificante. Claro, gratificante, y yo me rodeo precisamente de eso que a mí me hace la vida mucho más fácil en cuestión de procesos. Es decir, procesos, rutina, no es mi fuerte. Mi fuerte es, bueno, digamos que otro, ¿no? Esa creatividad, esa gestión. Alguien que tiene TDAH, o en mi caso,
yo aprendí, es que esto a nivel personal también, también lleva un cambio importante, ¿no? Pero una de las cosas que mejor llevo, paradójicamente hablando, es la gestión de la tensión y el estrés. Ujú. En situaciones de tensión, en situaciones de estrés, bueno, digamos que no me mueve tanto el péndulo y me centro mucho más en buscar una solución racional sin perder mucho el equilibrio, la Ujú. serenidad necesaria para eso. Eso se me da tremendamente bien. Y con el paso del tiempo, cuando más consciente soy, mucho más. Claro, Qué bien. eso es algo que para gestionar un equipo de personas en situaciones a veces muy complejas es algo tremendamente bueno. Pues sí, pues la verdad que sí. Y de hecho, el empezar a ver como esta diferencia, ¿no? O esto que hemos siempre como tildado como negativo, ¿no? Empezar a ver los puntos positivos que tiene y empezar a aprovecharlos a nuestro favor, que al final es eso, ¿no? Lo que tú dices, el saber que pasa esto y vale, pues lo acepto, lo abrazo y ahora, ¿cómo puedo hacer para potenciar esas diferencias Correcto. y hacer que lo que es lo negativo, bueno, pues compensarlo con un socio, un equipo que sea súper pragmático y que me ayude a mm, contrarrestar como esas carencias que vienen conmigo. Claro, que encontrar una simbiosis y buscar un equipo equilibrado de qué fuerte cada Ujú. uno y sacarle de cada uno la parte más Así importante. es. Mira, hay una frase, Aida, que recuerdo mucho, que el psicólogo con el que hice este test, cuando me dio el resultado, porque claro, los test estos llevan como 4, 5, 6 sesiones de hacer Ujú. test psicotécnico, medición de tiempo, respuesta, en fin, concentración, que sales con la cabeza muy loca, ¿no? De allí. Y cuando se da ese resultado, me dice Javi, por esto le suele pasar a todos, ¿no? Como diciendo, oh, eres TDAH, has dado positivo. Indicar que uno en un TDAH no se es positivo o no, sino lo único que te indica es un índice en el que te dicen qué tanto por ciento de posibilidades tienes de sufrir TDAH y con qué intensidad. Pero no Ujú. es que digas, no hay un resultado que es positivo o negativo, eso no existe. Y me dijo, Javi, tienes 45 años, no te obsesiones con el resultado tanto. Es que esto me conecta con otra cosa. Cuando estaba con él viéndolo allí, el resultado, y yo le decía al psicólogo, yo estaba viendo el resultado con él, el perfil que yo tenía con el que me sentía tremendamente identificado. Ujú. Y yo le decía, Joaquín, que se llama, decía, Joaquín, yo, porque estoy viendo este test y sé que soy yo, pero si yo este test lo veo de alguien que tengo que contratar, no lo contrato. Fíjate. Y me costó entender eso y abrazarlo, y yo me sentía identificado con eso que estaba viendo. Pero ¿qué es lo que me estaba generando rechazo? Porque aún estaba viendo con los patrones sociales, con los estándares que hay en la sociedad de qué tiene que cumplir un trabajador. Y yo veía todo lo que tenía, porque era un análisis muy en profundidad, y digo, "Guau, es que yo veo esto", ahí me llega un test como este de una persona que no conozco y yo no lo contrato. O sea, que lleva mucho riesgo. Wow. Y eso fue lo que veía con él. Y oye, se me ha ido de la mente el momento lo que estaba diciendo Bueno, lo del TDAH. importante es que pudiste salirte, ¿no? De eso que se ve, esos estándares sociales, y pudiste empezar a ver lo positivo que tenía bueno, pues este trastorno de atención, etcétera, todo lo positivo que te aportaba y potenciarlo. Y eso para mí es lo más importante, que siempre, por negativos que sean las situaciones, al final siempre hay algo. Oye, siempre puedes sacarle algo bueno a Sí, sí, con todo. esto Aida, te lo decía, efectivamente era por historia muy importante porque lo estabas diciendo, a colación de sacar lo mejor que uno tiene. Ujú. Y en el resultado, en el análisis que estaba haciendo, cuando a mí me dieron la noticia, y me decían, Javi, no te obsesiones con esto, porque si en 45 años has llegado donde has llegado, tienes lo que tiene, una vida relativamente estructurada y de éxito, y teniendo una empresa con los resultados que tiene y ese conocimiento personal que tiene y que es necesario y que ha venido por tu deseo de saber, te voy a decir que la mayoría de TDAHs que he conocido, sin ser diagnosticados en una edad temprana,
simplemente a ver esto cómo sale, Ujú. son muy susceptibles de caer en cualquier tipo de adicción por su necesidad de dopamina. Ujú. Porque creo que no lo hemos hablado antes fuera de Sí. cámara, pero alguien que tiene TDAH lo que tiene es un déficit de dopamina. Y lo que hace tu cerebro constantemente es, de cada decisión o microdecisión que tienes que tomar en tu día a día de forma inconsciente, es decidir qué acción me va a generar más dopamina para cubrir ese déficit que yo tengo. A o B. Ujú. Claro, esto es como muy profundo, pero ¿por qué yo quiero saber lo que tengo y en qué características y cómo lo puedo solucionar? Porque quiero terminar de ser libre en cada decisión que tomo. Ujú. Porque hay algo que yo no controlo, que es la química de mi cerebro, que me dice, corre por el camino A y no por el B. Y quiero ser consciente de eso, de Así cómo lo es. hago y por qué lo estoy tomando esa decisión. Y el TDAH te condiciona muchas veces en ese aspecto. Y entonces me lo tomé con tranquilidad, simplemente con conocimiento. Estas son las diferencias que hay, que me acepto y me quiero y me amo así, es Así es. maravilloso. Así es. Y bueno, además, ya partiendo, ya estamos terminando la entrevista, puesto lo que has dicho de ese empresario exitoso, esta vida estructurada, etcétera, me gustaría que nos contaras en qué momento empezaste la formación con Level Up y Ujú. en qué nivel de facturación estaba y en qué punto os encontráis ahora. Bueno, pues mira, en este caso yo comencé Level Up en 2018. Ujú. Yo no tenía ni idea, comencé mi actividad empresarial como autónomo en 2001, no había terminado de estudiar todavía, cuando dije, venga, voy a meterme cuando en aquel momento Internet estaba comenzando. Fíjate Ujú. lo que ha cambiado, ¿no? Y en el 2018 llegué en una situación de, bueno, vamos a ver aquí, porque yo llevo mucho tiempo aquí, pero hay algo que mejorar. Y yo cuando vi Ujú. el mensaje que Level Up daba en una charla gratuita, como buen TDAH dije, yo quiero de eso. Y me convertí en algo que me gustó mucho. Y de hecho mucha gente me pregunta, Javi, ¿cómo lo haces? O sea, ¿qué es para ti la parte más importante de cara a una venta? Porque claro, en mi caso lo que nosotros hacemos, y yo en particular, es la parte de la venta. Cuando hablo de ciberseguridad, un cliente lo que hace es decir, a mí, a mi equipo, tomar, esta es la llave de mi empresa, porque nos está dejando absolutamente todo Ujú. en nuestras manos. Y entendí lo importante que era y que era algo maravilloso en mí, que era una herramienta que tienes que ponerle conciencia y es ser capaz de generar confianza en cantidades industriales. Ujú. ¿Cómo se genera eso? Yo lo aprendí cuando fui la primera vez a Level Up y lo vi porque yo lo sentí. Y yo digo, quiero esto que sentía. Y es cuando una persona que tienes delante no sabes a lo que se dedica, pero te genera tanta confianza que dices, no, o sea, que tienes que hacer que piense, yo lo pensé así, no sé a lo que te dedicas, no sé lo que haces, pero sea lo que sea que tú haces, quiero que me lo hagas. Ujú. Cuando tú eso lo provocas en alguien, va en el camino correcto. Es decir, Así si es. eres fontanero, la fontanería de mi empresa, de mi casa, quiero que la hagas tú. Si eres abogado, el primer juicio que tenga, quiero que me defiendas tú. Si eres cualquier otra cosa, si eres médico, quiero que me veas tú, sin saberlo. Ujú. Eso para mí es el concepto de generar confianza. Cualquier cosa que tú hagas, quiero que me lo hagas. Y eso comencé a desarrollarlo en Level Up y claro, cambia por completo cuando comienza la formación. Y no me voy como buen TDAH, que si no me voy enseguida de la información. Cuando comencé en 2018 tenía varias líneas de negocio dentro del sector Ujú. de la informática, varias líneas de negocio. Estaba en una facturación de 200, casi 225.000 euros anuales. Cuando comencé Level Up, el primer curso que hice, salí de allí diciendo, Javi, tienes que quitarte la mitad de las cosas que tienes. Tienes que quitarte más de la mitad. Por lo cual mi facturación bajó casi Ujú. un 50%. Y eso me permitió poner foco justamente en lo que quería, que era la parte de ciberseguridad, la parte del Ujú. cloud, de esa gestión más profesional. Y el resto me lo quité. Tomar una decisión de quitarte líneas de negocio que están facturando, no generando beneficios, sino facturando, cuando no tiene muy bien los estándares de la empresa de lo que quiere hacer, no es tan fácil, ¿eh? Pero yo tomé esa decisión y creo que fue una decisión tremendamente acertada. Bajé mi facturación hasta 150.000 y a fecha de hoy, el
este premio que tenemos aquí del Club Senior está en 650.000 euros. Wow. Y este año, 2025, lo vamos a terminar por primera vez superando el 1.000.000 de euros. Vamos, felicidades. Qué bueno, qué Gracias. bueno, qué bueno. Pues felicidades de verdad porque menuda transformación de ese 115, ¿no? Que quedaste después de Sí. eliminar como esos servicios a ahora, así que felicidades de verdad. Y bueno, ya para ir cerrando, lo que estamos haciendo ahora es, Sí. la persona anterior ha planteado una pregunta, Venga, tú tienes vamos. que responderla y vas a tener que plantearte una pregunta para el siguiente Ujú. entrevistado, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos ha hecho el anterior entrevistado ha sido, ¿de qué estás más orgulloso? ¿De esa visión que tienes tú de ti mismo o de la visión que otros tienen de ti? Creo que hay una mezcla, y hoy lo puedo decir con conciencia, que estoy mucho más orgulloso de lo que yo tengo de mí. Porque Qué bueno. creo que es necesario admirarse. Y no estamos hablando, no estoy hablando de ego, no estoy hablando de cuánto me quiero, no estoy hablando de estoy encantado de haberme conocido, no estoy hablando de todo eso, que también es otra historia, sino de quererte, de amarte y de abrazarte tal cual eres. Así es. Eso es maravilloso. A partir de ahí comienza el cambio y te despreocupa por completo. Es decir, si te apegas al resultado que es qué es lo que los demás piensan de mí, wow, eso es peligroso. Y quizá incluso diría que temerario hacer eso. Así Si te es. focalizas solamente en ti y en hacer cosas que te sienta orgulloso de ti como persona, que cuando lo pienses digas, Ujú. tiene sentido, voy en el camino, voy haciendo con lo que me siento íntegro, con lo que siento que tiene sentido y que tiene coherencia para mí. Sin duda alguna ese es el cambio. Qué bueno. Importante. ¿Y qué pregunta le harías al siguiente entrevistado o entrevistada? Al siguiente entrevistado, wow. Pues mira, yo le preguntaría, profesionalmente hablando, ¿cuál es su mayor miedo, su pesadilla? Y si se ha hecho realidad ya. Vale. Porque en algún caso se hará. Yo puedo decir que en mi caso se hizo realidad y salí reforzado. Mi Así peor es. pesadilla se hizo realidad y salí reforzado. ¿Es recomendable eso? No, pero le diría, si tu pesadilla, profesionalmente hablando, ¿cuál es? Y si se ha hecho realidad. Genial. Pues Javi, muchas gracias por este ratito. Nada, un placer tenerte por aquí y ya te enterarás de la posible respuesta que te va a dar el siguiente entrevistado. Un Muy placer. bien, muchísimas gracias. A ti, Muchísimas Javi. gracias. Y bueno, por aquí nada, deciros que si os ha gustado esta entrevista, que la compartáis porque probablemente muchos compañeros empresarios y empresarias puedan sufrir este tipo de ataques y seguramente les puede ayudar mucho. Y nada, comentar si tenéis alguna duda que podamos plantearle tanto a nosotros en Level Up como a Javi para poder responderoslo. Suscribiros al canal para no perderos ninguna entrevista como esta y darle like. Un abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros.